Asambleísta María Augusta Calle, por favor. Gracias, compañero presidente, compañeras, compañeros, colegas asambleístas. Me voy a dirigir en específico al proyecto de ley, pero antes permítanme contarles una anécdota, porque creo que es necesario responder a una cantidad de infundios que se han dicho esta mañana aquí en la Asamblea Nacional. Eran los tristes tiempos en que el coronel estaba de presidente del Ecuador y yo, como periodista que soy, me acerqué a una casa ubicada en la República y Ulloa, donde había un grupo de exmilitares que tenían ese centro de reuniones y de gestión política para conversar quién estaba al mando de ese lugar y hacerle una simple pregunta: ¿por qué razón, coronel, usted que estuvo inclusive preso y apoyó en la rebelión y después al coronel Gutiérrez ahora está en contra del coronel Gutiérrez? ¿Por qué ahora usted no es parte del gobierno del coronel Gutiérrez? Y este coronel me respondió de la siguiente manera: pidió a otro colega de él que traiga más de 40 carpetas verdes y me dijo: señora periodista, revise usted esas carpetas, son los juicios que hemos puesto los militares para que nos paguen el retiro. En ninguna de esas carpetas está el nombre de Lucio Gutiérrez ni de Gilmar Gutiérrez. ¿Sabe por qué? Porque nosotros aquí recibimos sueldo únicamente de nuestras Fuerzas Armadas y no de gobiernos extranjeros. Para mí fue suficiente entender a qué se refería ese coronel, que después de una larga entrevista que la grabé en un análisis que hizo sobre el Plan Colombia, un análisis brillante, yo me permití pedirle que lo publiquemos y así se lo hizo, en un folleto que salió a la luz pública. Pero después, en el mes de diciembre del 2008, ya en la Asamblea Constituyente, el coronel Pazmiño, que estaba de jefe de inteligencia militar, se acercó junto con otros oficiales de las Fuerzas Armadas, acompañado además de 2 asambleístas de Sociedad Patriótica, y me recluyeron en una oficina para amenazarme con matar a mis hijos si yo seguía en mi intento de sacar a la base norteamericana de Manta. Después, las investigaciones permitieron descubrir que ese coronel Pazmiño trabajaba no solamente para las Fuerzas Armadas del Ecuador, sino también para la Agencia de Inteligencia Americana. Y el tiempo lo ha seguido demostrando. Ahora el coronel Pazmiño tiene relación con un partido que se autotitula la verdadera izquierda de este país, una pena. Por eso decimos muchos de nosotros que han habido dentro de las Fuerzas Armadas elementos infiltrados al servicio de poderes extranjeros. Por eso decimos, no es por desprestigiar a la institución, sino porque eso es verdad. Así como han habido también gente que habla de moral y golpea a su compañera. También eso hay dentro de las Fuerzas Armadas. Pero el tema que hoy nos convoca es un tema que a mí me causa una enorme preocupación, compañeros. El tema es de un amplio debate. Yo creo que deberíamos dedicar más tiempo a la reflexión de este punto que nos está proponiendo la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad. En realidad hay corrientes que señalan que ante la disminución de asuntos de inminente agresión externa,
por parte de otros estados, las Fuerzas Armadas deberán migrar hacia temas relacionados con la seguridad interna nacional. Otras corrientes indican que muchos de los problemas de defensa internos tienen estrecha relación con problemas o agentes internacionales, por lo que su delimitación tiende a desaparecer. Sin embargo, muy a pesar de dichos criterios, en el Ecuador existe una Constitución de la República que señala claramente disposiciones que el proyecto de ley, a mi juicio, está violando. El artículo 158, inciso 2, me permite, señor presidente, que lo lea, dice con claridad que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y también más adelante en la misma Constitución, artículos en los que yo estuve inmiscuida en la discusión, se especifica los estados de excepción. Son esos estados de excepción los que permitirán incorporar a las Fuerzas Armadas a que hagan su trabajo en apoyo a la seguridad interna siempre y cuando existan estados de grave conmoción interna. Esto tiene que ver con la proporcionalidad del uso de la fuerza. Las Fuerzas Armadas tienen otra preparación que la que tiene la Policía Nacional. Creo yo que sin desconocer de ninguna manera la necesidad que tenemos de este momento en el país de mejorar los niveles de seguridad, deberíamos empezar por una profesionalización mucho más rigurosa y rápida de la Policía Nacional y dejarles a las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles únicamente cuando sea necesario decretar los estados de excepción. Fue una discusión muy larga, muy profunda, no de días, de semanas sobre este punto. Y yo quisiera pedirles a los compañeros de la comisión que ampliemos este debate, que podamos armar un foro para discutir a profundidad este tema. No creo que se puede resolver con este debate que lamentablemente muchas veces ha estado atravesado no por la discusión misma del tema, sino por la necesidad de agredir a la oposición, al opositor más que a la oposición. Creo que este es un tema muy importante, creo que tenemos que medir exactamente lo que significa este artículo propuesto. Y por eso yo me permito, repito, pedir al presidente de la Asamblea y a los compañeros de la comisión que hagamos una jornada de reflexión con varios expertos para de ahí recién tomar alguna decisión respecto a la propuesta hoy presentada. Muchas gracias.